¿Vive o está muerto? Estaba yo pasando el mes de marzo del año 1892 en Menton de la Riviera. En ese lugar retirado dispone uno secretamente de todas las ventajas de que se puede gozar públicamente en Montecarlo y en Niza, aunque unas cuantas millas más allá. Es decir, disfruta uno del sol a raudales, del aire embalsamado, del brillante mar azul, sin los agregados que solo sirven para estropear ese placer, del cotorreo, del ajetreo, del relumbrón y del exhibicionismo. Menton es tranquilo, sencillo, cómodo, sin pretensiones. Los ricos y los exhibicionistas no van allí. Por regla general, quiero decir, los ricos no van a Menton. De cuando en cuando llega a esa población una persona rica y yo precisamente me relacioné allí con un hombre de esas condiciones. Para disfrazárselo en parte lo llamaré Smith. Cierto día en el hotel de Anglines, durante la segunda mesa del desayuno, exclamó: «Rápido, fíjese en ese hombre que sale por la puerta. Quédese con todos los detalles suyos». «¿Por qué? ¿Sabe usted quién es?» «Sí, llevaba aquí varios días antes que usted llegase. Es un fabricante de sedas de Lyon, anciano, retirado y muy rico según dicen, y yo diría que está solo en el mundo, porque constantemente parece triste, ensueña y no conversa con nadie. Se llama Teófilo Magnan». Supuse que Smith trataría entonces de justificar el gran interés que había demostrado por Monsieur Magnan, pero en lugar de eso cayó en un ensimismamiento y se perdió para mí y para el resto del mundo durante algunos minutos. De cuando en cuando se pasaba los dedos por entre sus brillantes cabellos blancos para ayudarse en la meditación y mientras tanto dejaba que se le enfriase su desayuno. Por último dijo: «No, ya se marchó, no puedo hacerlo volver atrás». «¿Qué es lo que usted no puede hacer volver atrás?» «Se trata de uno de los más bellos cuentos de Hans Andersen, pero se me fue de la memoria. Una parte del mismo viene a ser esto: el niño tiene un pájaro enjaulado al que quiere mucho, pero al que tiene irreflexivamente olvidado. El pájaro derrama sus cantos sin que él le oiga ni se preocupe, pero andando el tiempo el animalito se siente asaltado por el hambre y la sed y sus cantos se hacen lastimeros, débiles y por último cesan, porque el pájaro se muere. Llega el niño y siente el corazón desgarrado de remordimientos. Entonces, entre lágrimas y quejas amargas, llama a sus compañeros, y entre todos entierran al animalito con cuidada solemnidad y el más tierno dolor, sin saber los pobrecitos que no son únicamente los niños quienes matan de hambre a los poetas, y luego gastan en sus funerales y monumentos los que habría bastado para que siguieran con vida, con una vida holgada y cómoda. Ahora bien, pero en ese instante nos vimos interrumpidos. A eso de las 10 de aquella noche yo tropecé con Smith, y este me invitó a subir a su saloncito para que le ayudase a fumar y a beber whisky escocés caliente. Era un rincón acogedor, con sillones cómodos, lámparas alegres y una hoguera acariciadora de leña de olivo en la chimenea. Para que todo fuera perfecto, llegaba hasta nosotros el runruneo ahogado de las olas del exterior. Después del segundo vaso de whisky, de una charla sumamente perezosa y satisfecha, dijo Smith: «Ahora ya estamos completamente a punto. Yo para contar una historia curiosa y usted para escucharla. Durante muchos años se ha mantenido en secreto, un secreto entre yo y 3 más, pero voy ahora a romper el lacre. ¿Está usted completamente a su gusto?» «Completamente, siga usted. A continuación viene lo que él me dijo. Hace mucho tiempo era yo un joven artista, a decir verdad, un artista muy joven, y hacía excursiones por los campos de Francia, dibujando aquí y allá hasta que se juntó conmigo una pareja de encantadores muchachos franceses que se dedicaban a lo mismo que yo. Éramos tan felices como pobres, o tan pobres como felices. Arregle la frase como mejor le parezca. Claudio Frère y Carlos Bourlanger eran los nombres de aquellos muchachos. Eran unos compañeros encantadores, los espíritus más impregnados de sol que se han reído de la pobreza y que supieron ser felices en todas las situaciones. Finalmente recalamos en una aldea de la Bretaña, donde un artista tan joven como nosotros nos llevó a su casa y nos salvó literalmente de morir de hambre. Francisco Millet. ¿Cómo, el gran Francisco Millet? ¿Grande? En aquel entonces él no tenía de grande más que nosotros. Ni siquiera en su propia aldea era famoso, pero sí tan pobre que nos disponía para alimentarnos sino de nabos, y aún los nabos faltaban a veces. Los 4 nos hicimos íntimos amigos, amigos directos, inseparables.
Pintábamos juntos a todo lo que daba nuestra capacidad, amontonando obras y obras, pero muy raras veces lográbamos vender alguna. Pasamos juntos momentos deliciosos, pero por vida mía y qué cara enjuta teníamos algunas veces. Vivimos así por espacio de más de 2 años. Un día dijo por fin Claudio: muchachos, esto se acabó, ¿me entendéis? Todo se acabó por completo, todo el mundo nos cierra las puertas, se ha formado una liga contra nosotros. He recorrido toda la aldea y ocurre lo que os digo. Se niegan a vendernos a crédito ni un solo céntimo hasta que paguemos esas pequeñeces que tenemos pendientes. Nos quedamos fríos, todos los rostros mostraron desconcierto y melancolía. Comprendimos que nuestra situación era desesperada. Reinó un largo silencio. Por último dijo Millet con un suspiro: no se me ocurre nada de nada. Apuntadme algo, compañeros. No hubo respuesta. Como no se califique de tal, un silencio doloroso. Carlos se levantó y se paseó durante un rato de un lado para otro, hasta que dijo: es una vergüenza, fijaos en estos lienzos, montones y montones de cuadros tan buenos como los mejores que se pintan hoy en Europa, y no hago excepciones. Sí, esto mismo, o muy cerca de esto, lo han dicho muchos extranjeros de los que vienen a pasar el tiempo. Pero no nos compraron nada, dijo Millet. No importa, por lo menos lo dijeron y además es cierto. Ahí tiene usted su Angelus. ¿Hay alguien capaz de decirme? Vaya, vaya, Carlos, con mi Angelus. 5 francos me ofrecieron por él. ¿Cuándo? ¿Quién te los ofreció? ¿Dónde está el que los ofreció? ¿Por qué no los tomaste? Vamos, no habléis todos al mismo tiempo. Pensé que me daría más, estaba completamente seguro de que me daría más. Seguía mirando al cuadro y pedí 8. ¿Y qué? Dijo que volvería. Rayos y truenos, pero Francisco, no me digáis nada, ya lo sé, fue una equivocación y cometí una estupidez. Muchachos, yo lo hice por mejor, eso lo reconoceréis, y yo... Desde luego que sí, eso ya lo sabemos, por vida de tu buen corazón, pero no vuelvas a cometer semejante estupidez. ¿Yo? Que venga alguien y me ofrezca por él un repollo, y ya lo veréis. ¿Un repollo? No pronuncies tal palabra porque se me hace agua la boca. Habla de otras cosas menos tentadoras. Muchachos, dijo Carlos, ¿es que estos cuadros carecen de mérito? Contestadme a eso. No. ¿Es que estos no son obras del más grande y alto mérito? Contestadme a eso. Sí. Son de un mérito tan grande y elevado que si estuvieran firmadas con algún nombre ilustre se venderían a precios estupendos, ¿no es así? Desde luego que lo es. Eso no lo pone nadie en duda. No bromeo y pregunto, ¿no es así? Claro que lo es. Nosotros no bromeamos. ¿Y qué hay con eso? ¿Qué se saca de ahí? ¿En qué nos afecta eso? ¿Nos afecta así, camaradas? ¿Los firmaremos con nombres ilustres? Se interrumpió la animada conversación. Las caras se volvieron interrogadoras hacia Carlos. ¿Qué charada podía ser aquella? ¿Dónde estaba el nombre ilustre que íbamos a tomar prestado y quién nos lo prestaría? Carlos se sentó y dijo: pues bien, tengo que haceros una proposición completamente en serio. Creo que es el único medio de impedir que caigamos en el asilo de caridad, y creo que ese medio no ofrece ningún peligro. Fundo esta opinión en ciertos hechos de la historia humana que abundan muchísimo y que han sido largamente comprobados. Creo que mi proyecto nos hará ricos. ¿Ricos? ¿Has perdido la cabeza? No la he perdido. Sí, has perdido la cabeza. ¿A qué llamas rico? ¿A que tengamos 100.000 francos por cabeza? ¿No lo dije? Ha perdido su cabeza. En efecto, Carlos, tú no has podido resistir las privaciones y... Carlos, lo que debes hacer es tomar una píldora y acostarte enseguida. Vendadlo antes, vendadle la cabeza y luego... No, que le venden los talones. Me he fijado que desde hace semanas su masa encefálica va bajando. Callaos, dijo Millet con evidente severidad, y dejad que el muchacho cante su copla. Vamos, Carlos, vomita tu proyecto, ¿en qué consiste? Yo, a modo de preámbulo, quiero que os fijéis en un hecho de la historia humana. Este hecho es que el mérito de muchos grandes artistas no ha sido reconocido hasta que se han muerto de hambre. Esto ha ocurrido tantas veces que yo me atrevo a señalar la ley de la naturaleza en que se funda. Esa ley es la siguiente: el mérito de todo gran artista desconocido y postergado llega a imponerse por fuerza y sus cuadros alcanzan elevados precios después de su muerte. Mi proyecto es este: echemos suertes, uno de nosotros tiene que morir.
El comentario fue hecho con tal tranquilidad y de modo tan inesperado que ni siquiera nos acordamos de pegar un respingo. Luego estalló otra vez un coro desatinado de consejos médicos, para bien del cerebro de Carlos, pero él esperó tranquilamente a que se calmase la hilaridad y siguió luego adelante con su proyecto. Sí, uno de nosotros tiene que morir para salvar a los demás y salvarse a sí mismo. Echaremos a suertes. El elegido será famoso y nosotros todos nos haremos ricos. Callad ahora, no digáis nada, no me interrumpáis. Os digo que sé muy bien lo que estoy diciendo. Ved mi idea. Durante los próximos 3 meses, el que tiene que morir se dedicará a pintar sin descanso, a aumentar su almacén de cuadro a todo lo que dé de sí. Pero no grandes pinturas, no, sino bocetos, estudios, partes de estudio, fragmentos de estudios, una docena de golpes de pincel en cada uno, sin sentido desde luego, pero suyos, con su anagrama bien visible, que fabrique 50 al día y que todos ellos contengan alguna particularidad o manera propia, fácilmente advertible como suya. Esa clase de trabajos son los que hoy se venden y se coleccionan a precios fabulosos para los museos del mundo. Después de la muerte del gran hombre necesitamos tener preparada 1 tonelada de esos trabajos. 1 tonelada. En todo ese tiempo los demás andaremos muy atareados cuidando del moribundo y preparando el ambiente de París y el de los negociantes de cuadros. Estos preparativos serán hechos con vistas al acontecimiento inminente, y cuando ya la atmósfera esté caldeada y a punto, los sorprenderemos con la muerte y haremos un gran funeral. ¿Comprendéis mi idea? No, por lo menos no del todo. No del todo, pero ¿no la veis? Nuestro hombre no morirá verdaderamente, cambia de nombre y desaparece. Nosotros enterramos un monigote y derramamos lágrimas sobre el mismo con ayuda de todo el mundo. Y yo... Pero no se le permitió terminar. Todos estallamos en alborotados vítores y aplausos. Todos nos pusimos en pie de un salto, correteamos por la habitación y caímos los unos sobre el cuello de los otros, llevados de transportes de agradecimientos y regocijo. Durante horas enteras conversamos acerca del gran plan, sin sentir ni por un instante el hambre. Por último, cuando todos los detalles quedaron arreglados satisfactoriamente, echamos a suertes y le tocó a Millet. Le tocó el morir, según nosotros decíamos. Acto continuo reunimos todas las cosas de las que uno jamás se desprende si no es para apostarla contra una riqueza futura, alhajillas de recuerdo y cosas por el estilo, y las pignoramos de manera que reuniésemos lo suficiente para una cena y un desayuno de despedida frugales, y para que nos quedasen algunos francos con los que poder viajar, y además de una reserva de nabos y otras cosas por el estilo con las que pudiese subsistir Millet algunos días. A la mañana siguiente, temprano e inmediatamente después del desayuno, salimos de allí 3 de nosotros, a pie como es natural. Llevábamos cada uno una docena de pequeñas pinturas de Millet, dispuesto a ofrecerlas en venta. Carlos salió para París, donde debía iniciar sus trabajos para crear fama a Millet con visitas al gran día que se acercaba. Carlos salió para París, donde debía iniciar sus trabajos para crear fama a Millet con vistas al gran día que se acercaba. Claudio y yo debíamos tirar cada cual por su lado recorriendo Francia en direcciones muy alejadas la una de la otra. Se sorprendería usted si le dijese qué tarea más sencilla y cómo fue aquella. Yo caminé 2 días antes de empezar los negocios. A los 2 días me puse a hacer el boceto de un palacete en los alrededores de una población importante, porque vi al propietario en pie en la terraza superior. Bajó para mirar mi trabajo como yo me lo esperaba. Yo trabajaba rápidamente con el propósito de mantener su interés. Él dejaba escapar de cuando en cuando alguna pequeña exclamación de aprobación y al poco rato comenzó a hablar con entusiasmo y me dijo que era un maestro. Dejé entonces mis pinceles, metí la mano en el maletín, saqué un Millet y le señalé el anagrama que tenía en una esquina. Y le dije con orgullo, me imagino que conoceréis esto. Pues bien, él fue quien me enseñó, y con ese maestro no iba yo a aprender mi oficio. Aquel hombre miró con el embarazo de quien se siente culpable y permaneció callado. Yo dije entonces, muy pesaroso, ¿me va usted a decir que no conoce el anagrama de Francisco Millet? Naturalmente no lo conocía, pero su agradecimiento no tuvo límites por haberle yo permitido salir con tal comodidad de una situación muy desagradable. Entonces dijo, claro, es de Millet, ¿cómo no? Yo no sé en qué estaba pensando, naturalmente que ahora lo reconozco.
Después de eso quiso comprar el boceto, pero yo le dije que aunque no era rico, no llegaba a mi pobreza a tanto. Sin embargo, le permití al final que se quedase con él por 800 francos. ¿800 francos? Sí, Millet lo habría vendido por una chuleta de cerdo. Sí, obtuve 800 francos por aquella cosilla. Hoy la compraría por 80.000, pero el momento de poder hacerlo pasó ya. Hice un cuadro muy bonito de la casa de aquel hombre y pensé ofrecérselo por 10 francos, pero hubiera sido impropio siendo yo discípulo de semejante maestro, y se lo vendí por un centenar. Envié en el acto los 800 francos a Millet desde aquella ciudad y proseguí viaje al día siguiente. Pero ya no viajaba a pie, no, viajaba a caballo. Desde entonces he viajado a caballo. Todos los días vendía una obra y jamás intentaba vender dos. Le decía siempre a mi cliente, es una estupidez la que hago vendiendo una obra de Francisco Millet, porque el gran hombre no vivirá ya ni 3 meses y cuando él fallezca, sus cuadros no podrán conseguirse ni por amor ni por dinero. Tuve cuidado de propagar este pequeño hecho por todas partes, preparando al mundo para el suceso. Debo anotar en mi haber el plan para la venta de las pinturas, porque era mío. Lo sugerí durante la última velada, mientras hacíamos el plan de nuestra campaña, y los tres convinimos en ponerlo a prueba a fondo antes de adoptar otro. Todos nosotros tuvimos éxito con aquel plan. Yo solo tuve que caminar a pie 2 días. Claudio caminó también 2, porque él y yo tuvimos miedo de extender la celebridad de Millet en lugares demasiado próximos a su pueblo. Pero Carlos únicamente caminó a pie mediodía, era un bandido despreocupado y sin conciencia, y después de eso viajó lo mismo que un duque. De cuando en cuando entrábamos a hablar con algún director de un periódico de provincias e iniciábamos nuestras gestiones con un suelto que aparecía en la prensa. No era un suelto en el que se anunciaba que había sido descubierto un nuevo pintor, sino que daba por supuesto que no había nadie que no hubiese oído hablar de Francisco Millet. No era un suelto elogiándolo, sino unas frases en las que se hablaba del estado actual de la salud del maestro, unas veces en tono esperanzador, otras abatido, pero siempre resumando el temor de que ocurriese una desgracia. Siempre señalábamos esos párrafos y enviamos los periódicos a cuantos nos habían comprado un cuadro. Carlos no tardó en llegar a París y llevó las cosas con gran brío. Se hizo amigo de los corresponsales de prensa e hizo que estos transmitiesen a Inglaterra y a todo el continente e incluso a América y a todas partes el estado de salud de Millet. A las 6 semanas de la puesta en marcha, los tres teníamos que entrevistarnos en París. Haciendo un alto, dejamos ya de pedir a Millet nuevas pinturas. El interés que había era tan alto y todo estaba ya tan en sazón que comprendimos que sería un error el no dar ahora el golpe. Sin más tardar, inmediatamente escribimos pues a Millet que se encamase y se diese comienzo a una enfermedad que acabase con él rápidamente, porque nos agradaría que se muriese antes de los 10 días si podía disponer bien las cosas. Entonces hicimos una suma y nos encontramos con que habíamos vendido 85 pequeños cuadros y bocetos y disponíamos de 69.000 francos procedentes de esas ventas. Carlos hizo la última venta y la más brillante de todas. Vendió el Angelus en 2.200 francos. ¡Qué elogios hicimos de él! No preveíamos que había de llegar el día sin tardar mucho en el que Francia forcejease para ser la propietaria del cuadro, y en el que un extranjero se lo llevaría por 550.000 francos en moneda contante. Aquella noche cerramos la campaña con una cena acompañada de champaña y al día siguiente Claudio y yo hicimos las maletas y nos marchamos a cuidar de Millet en sus últimos días, a alejar de la casa a los curiosos y a enviar boletines diarios a Carlos en París para que fuesen publicados en los periódicos de varios continentes, a fin de informar al mundo que aguardaba en suspenso. Llegó por último el triste final y Carlos vino a tiempo para echar una mano en los ritos fúnebres. Ya recordará usted el imponente funeral y qué revuelo armó por todo el mundo. Las personalidades ilustres de 2 mundos acudieron a tomar parte en el mismo y a testimoniar su dolor. Nosotros 4, siempre inseparables, llevamos a hombros el féretro y no consentimos que nadie nos ayudase, en lo cual hicimos bien porque solo contenía una figura de cera y cualquiera otra persona que hubiese llevado el féretro habría extrañado el poco peso. Sí, los mismos 4 viejos amigos que habíamos compartido cariñosamente las privaciones en los duros tiempos anteriores, desaparecidos para siempre, llevamos a hombros el féretro. ¿Quiénes 4?
Nosotros, porque Millet ayudó a llevar su propio féretro, disfrazado desde luego, disfrazado como un pariente suyo, un pariente lejano. Asombroso, pero cierto a pesar de todo. Bueno, ya recordará usted de qué modo subieron de precio los cuadros de Millet. Dinero, no sabíamos en qué gastarlo. Existe hoy en París un señor que tiene 70 pinturas de Millet. Pagó por ellas 2 millones de francos. En cuanto a los cuartales de dibujos y bocetos que Millet echó fuera a palada durante las 6 semanas que nosotros estuvimos de viaje, le produciría hoy a usted asombro si le dijese en qué suma los vendimos, es decir, cuando consentíamos en venderlos. Es una historia maravillosa, completamente maravillosa. Sí, en eso terminó. ¿Y qué fue de Millet? ¿Es usted capaz de guardar un secreto? Lo soy. ¿Se acuerda usted del hombre aquel sobre quien yo le he llamado la atención hoy en el comedor? Ese era Francisco Millet. Por vida de San Jorge. Sí, por una vez el mundo no pudo matar de hambre al genio, para luego meter en los bolsillos de otras personas las recompensas de que él debía gozar. Este pájaro cantor no cantó sin que nadie le prestase atención, para luego pagarle con la fría pompa de un solemne funeral. Nosotros tuvimos buen cuidado de que no ocurriese tal cosa.